Por más de 25 años ha promovido transformaciones en políticas públicas en México, participando siempre desde la sociedad civil organizada. Politóloga egresada del ITAM, es presidenta del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Además, es consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz, del Consejo Directivo de Youth Build México y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La directora general de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Milenio Negocio Televisión, este programa que, como ustedes saben, hacemos desde nuestras casas en medio de esta epidemia cada semana con Regina Reyes Heroles. Muy buenas noches. Y como vieron, hoy tenemos a una invitada súper especial que es Edna Jaime, que es la que evalúa México, más que lo de México evalúa. Y hay un tema, Edna, que tú siempre pones sobre la mesa y a mí me encanta, que es el tema de la policía, el tema de la seguridad de nuestro país. Y hemos sido testigos justamente en medio de esta epidemia, no sé si por cuestiones de tensión o parte de este fenómeno, de situaciones muy desafortunadas, sin ir más lejos del caso de George Floyd en Estados Unidos, pero más cerca, el caso de Giovanni en Jalisco o el caso de Alexander hace muy pocos días en Guerrero. ¿Qué está pasando con el gobierno y el uso de la fuerza pública, no solamente durante la epidemia, sino antes de la epidemia? ¿De qué estamos siendo testigos en México ahora? Ay, bueno, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlas tan guapas y tan sonrientes. Y tan de entre casa. Y verlas en sus casas. Estoy muy preocupada por el tema de la seguridad. Desde mucho antes de la pandemia, del confinamiento, y todavía tenemos que ver cuáles van a ser los efectos del confinamiento, de la desaceleración económica en el crimen. Lo único que les puedo decir por ahora es que la violencia contra las mujeres se ha incrementado de una manera muy dramática. Y bueno, y tenemos la visibilización, porque la verdad es que en este país el abuso policial pues es sistemático. El caso de Giovanni, el caso de Alexander, pero pues realmente nuestros policías no están bien entrenados para hacer un uso regulado de la fuerza. De hecho, no teníamos hasta el 2019 una ley nacional para el uso de la fuerza. No, parece mentira. Que no es otra cosa que establecer los parámetros, la regulación con la que los elementos de seguridad o aquellos que tienen el uso legítimo de la fuerza, cuáles son los parámetros con las que pueden usarlo. Entonces, 2019 es una ley nacional, estamos en su proceso de implementación, pero hay que agregar a este escenario que tenemos ahora la Guardia Nacional haciendo tareas de seguridad, la Guardia Nacional integrada de seguridad interna, mayormente con elementos del Ejército y la Marina que no están entrenados para la interacción con ciudadanos en tareas de seguridad pública. Su doctrina y su entrenamiento está hecho para otras cosas, por lo que es posible que todavía haya más abusos. Justamente se trabajó en esta ley de uso de la fuerza y el registro de detenciones para dar algún contrapeso, alguna acotación al trabajo de la Guardia Nacional y ahora de las Fuerzas Armadas, porque sabemos que van a estar haciendo tareas de seguridad para dar algún tipo de contención. Pero decirles que me preocupa mucho que el abuso de la fuerza no solamente se intensifique, se agudice y que no tengamos instancias que alcen la voz, porque como ustedes saben, Regina y Bárbara, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en un silencio pasmoso. No, bueno, hasta el propio presidente niega las cifras. Sí, bueno. Pero me preocupa mucho esta parte que mencionas al inicio, justo la violencia contra la mujer, y hacia ahí va un poco mi pregunta, porque ahora en esta circunstancia, todavía en un confinamiento, tratando de regresar a la nueva normalidad o en el proceso en el que estemos, el hogar no es un lugar seguro para las mujeres. Entonces, ¿qué están viendo en esta ecuación de la parte de violencia de género, el hogar y el trabajo que se puede hacer o no se está haciendo desde el gobierno?
Mira, en este tema sí tenemos ya registros del 911. Las llamadas de auxilio de mujeres se incrementaron en abril de una manera muy notable. Tuvimos más de 143,000 llamadas de auxilio. La Ciudad de México, afortunadamente tenemos mejor información en la Ciudad de México. Locatel tiene una línea dedicada para mujeres y la Agencia de Innovación Pública hizo públicas las bases de datos, las analizamos. Entonces, muy interesante. Ha habido incrementos en mayo, 210% más de llamadas de auxilio. Wow. Interesante porque a través de esta información podemos reconocer dónde están las alcaldías, las colonias con más llamadas. Entonces, creo que instrumentos de política pública se pueden generar si tenemos evidencia suficiente, si no negamos que existe el problema, Claro. y si desplegamos las capacidades institucionales para darle una atención integral. Entonces, y acá me vuelve un tema que charlamos contigo en la última entrevista, Edna, que era sobre entender como las esferas donde ocurren estas cosas, sí, ¿no? Siento que esta epidemia se ha hecho desde el punto de vista federal, nacional, de un solo brochazo a todo el país, parejo para todos, cuando hay situaciones muy diferentes de cuestiones sociales, cuestiones socioeconómicas, cuestiones de hasta culturales, en la frontera, en el norte, en los estados del sur, en municipios particulares dentro de la Ciudad de México. Hay ahora justamente esta pelea entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, hasta por los semáforos. O sea, ¿cómo se logra armonizar eso? Que ya desde el inicio, desde la política pública, no hay un discurso que sea a favor de la gente que vive en cada lugar. Mira, Bárbara, yo pienso que el gobierno federal está ausente en algunos temas centrales. Violencia contra las mujeres. Tenemos a la CONAVIM, esta pues, agencia pública. O en mujeres, sí. O en mujeres, pero pues realmente tienen muy poquito presupuesto, no tienen el peso político para influir en las decisiones y creo que sí se está generando un vacío. Y creo que en ese vacío los gobiernos locales, los alcaldes, los gobernadores, pues tienen la responsabilidad de asumir los problemas. Lo veo clarísimo. Veo que ante la ausencia de políticas contundentes del gobierno federal en el tema de violencia contra las mujeres, pero en muchos otros, pues los gobiernos estatales van a tener que salir al quite. Ojalá y que ahí encontremos los liderazgos para que pues asuman la responsabilidad en una coyuntura tan difícil. Entonces, el tema son los recursos. Bueno, y a eso iba. Es que era algo que sí. O sea, somos el único país del mundo que ha decidido hacer frente a la pandemia con un plan de austeridad y de recortes. Sí. ¿Cuáles son los efectos que vamos a ver a mediano plazo de haber tomado una crisis absolutamente sin precedentes, haciendo recortes y quitando presupuesto? Pues yo creo que vamos a tener mucho dolor. Yo creo que pues el gobierno federal esté muy decidido a no cambiar su plan. El mundo nos cambió, pero el presidente de la República dice, yo no cambio mis programas prioritarios, no cambio mis programas sociales, no cambio mis proyectos de inversión, y eso nos está costando muy caro porque no podemos reasignar recursos a donde se necesita. Pero ¿qué vimos ahora en ese presupuesto justamente, no? O sea, vimos algún gasto que se haya ejercido más, por ejemplo, en salud, en abril, que diga, oye, bueno, estamos viendo que sí reasignamos o nada más reasignamos ahí y todo lo demás sigue como antes. Mira, Regina, afortunadamente sí ha habido una respuesta por el lado del gasto para favorecer temas de salud. En el agregado del gasto en salud tenemos unos subejercicios en el primer cuatrimestre, pero si vemos los desagregados tenemos incrementos importantes en infraestructura para la salud. Sí hay un ajuste en el gasto para atender la emergencia, afortunadamente. 2019 se castigó muchísimo al sector salud. Bueno, arrancamos el año con la falta de medicinas. Todo 2019, acuérdense lo difícil que fue
la compra de medicamentos, el desabasto. Tuvimos un subejercicio en infraestructura para la salud de más del 65%. Entonces nos agarró muy vulnerables. Afortunadamente ya vemos que hay un esfuerzo por llevar más dinero al tema de la salud. Y estamos viendo que necesariamente tenía que haber este movimiento de recursos para atender la pandemia. Ahora, sí empezamos a ver los signos, ya las huellas de la pandemia en las finanzas públicas. A ver, por ejemplo. ¿Dónde? El primer trimestre, la verdad es que nos sorprendió como el ímpetu con el que se venía recaudando ingresos tributarios, tanto ISR como IVA, como IEPS. Fue récord. Muy bien, pero ya sentimos el llegue de la crisis. Ya los ingresos tributarios, sobre todo el ISR, tuvieron un decremento importante respecto a lo programado. En el ISR 10% menos de lo que estaba programado para abril. Entonces, eventualmente la realidad nos va a alcanzar. Esto es grave. Ya abril sentimos el primer golpe. Los ingresos petroleros están pues por los suelos. Nunca la participación de los ingresos petroleros había sido tan baja dentro de la composición de los ingresos. Esto no creo que cambie en un futuro cercano. Entonces, eventualmente vamos a tener que confrontarnos con la realidad de que ya nos comimos todo lo que nos podíamos comer de capital. Y los ingresos recurrentes, los ingresos tributarios, pues van a mostrar debilidad producto pues de la crisis económica. No hay manera de que el ISR, el IVA, no tengan una afectación frente a la desaceleración y el frenón económico que hemos tenido en estos meses. Entonces va a ser bien duro, porque si el gobierno sigue insistiendo en no moverse ni tantito de su proyecto original, y endeudarse, tampoco quiere endeudarse, entonces pues no vamos a tener la respuesta del Estado que estaríamos esperando en una situación como esta. Vamos a tener una recesión que yo presumo va a ser prolongada porque no estamos haciendo nada para mitigarla y para hacerla más corta. Y ya ni para qué les digo que pues el presidente ha estado pues desmotivando la inversión privada, decisión tras decisión, entonces pues sí preveo meses difíciles para este país. Edna, muchísimas gracias por este panorama un poco oscuro, pero hay que ser muy realistas para tomar decisiones sobre ese tipo de información. Gracias por acompañarnos. Regina, gracias también por acompañarnos. Gracias, Regina. Gracias, Edna. Qué gusto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como cada semana con este formato diferente. Cuídense mucho, seguimos con semáforos muy oscuros en todo el país y nos vemos la semana que viene con más Milenio Negocios Televisión. Que tengan buenas noches.